estos momentos en Colombia y en América Latina estamos viviendo una experiencia de la cual yo anhelo por lo menos que mi libro forme parte, como yo creo que forma parte, por ejemplo, este museo. A nosotros nos ha tocado vivir en un mundo al que se condenó a perder su memoria, a borrar su conciencia del mundo en que vive. Nosotros crecimos demasiado tiranizados por una cultura colonial que nos enseñó a pensar que la belleza estaba en otra parte, que la cultura estaba en otra parte, que la historia estaba en otra parte, y que nosotros vivíamos en un mundo más o menos vacío de acontecimientos, de significados, de mitos, de relatos, de memorias. Y entonces este esfuerzo, yo he seguido más o menos de cerca el trabajo de Ferro y de todo el equipo que ha trabajado con él, de Germán, tanto aquí en el Museo del Río de Magdalena de Honda como en el Panóptico de Ibagué, en ese esfuerzo que es tan necesario, que es tan fundamental, porque reconstruyamos nuestra memoria y convirtamos un montón de cosas que están ahí y que no vemos en cosas visibles y en cosas palpables. Yo voy a poner un ejemplo aquí de este entorno que para mí ha sido particularmente significativo. Todos sabemos que el río Magdalena fue la principal arteria de comunicación del país durante siglos. Y todos sabemos que primero esas canoas, después esos champanes, después esas piraguas, después esos vapores, movieron nuestra economía, transportaron a la gente, llevaron nuestra historia, unieron el país. Pero casi nunca tenemos más que la vaga noción de que eso ocurrió. Que aparezca un sitio como este que nos haga ver y sentir de una manera palpable, mire, estas eran las cosas que llevaban por el río: el tabaco, la correspondencia, el algodón, esto, aquello, lo otro, y estos eran los hombres que movían esos barcos, y estas eran las gentes anónimas, invisibles, olvidadas, de las que qué hermoso es encontrar de pronto fotografías, todos esos indígenas, todos esos hijos de África, todos esos mestizos, todos esos mulatos, todos esos zambos, que hicieron una historia extraordinaria. ¿Qué nos legaron? Nos legaron relatos, nos legaron cuentos, nos legaron una literatura, nos legaron canciones. Para todos nosotros es importante saber que una canción que es como el otro himno nacional de Colombia, La Pollera Colorada, nació allí en Barrancabermeja, a la orilla del río, en una noche de 1960, que este río ha sido buena parte del centro, el hilo de la memoria de nuestra nación, y que nosotros tenemos que hacer cada día un esfuerzo mayor por hacer que esa memoria sea visible, sea escuchable, sea tocable, sea perceptible, y que sintamos la epopeya que ha sido nuestra historia, porque si no nos cargamos de conciencia de que aquí fuimos capaces de hacer grandes cosas, no seremos capaces de hacer las grandes cosas que el país está necesitando hacer cada vez con más urgencia. Yo me acuerdo que en un libro hace unos años yo dije: ¿cómo es posible que ya no haya una red de ferrocarriles en Colombia? Y un exdirector de planeación salió en una columna de algún periódico a decir: es que este señor está pidiendo que haya una red de ferrocarriles, eso no es posible en esta tierra nuestra, en esta geografía, ¿no? Y yo me dije: ¿cómo es posible que hayamos dejado en manos de gente como este señor, que hoy en el siglo XXI es capaz de decir que no se puede hacer en Colombia una red de ferrocarriles, cuando hace un siglo demostramos que se podía hacer y la hicimos, ¿no? ¿Cómo es posible que un presidente de la República haya venido a decir aquí que no, ahora sí nuestro gobierno va por fin a cambiar la historia del país? Y me fui yo a averiguar quién había desmontado la red de los ferrocarriles, y había sido él. No construyen las nuevas redes de ferrocarriles que tenemos, se encargan de destruir las viejas.
Nuestro país está lleno de tesoros de la memoria completamente abandonados por décadas, sitios que tendrían que ser fundamentales para la conservación de la memoria, para la exhibición de la memoria, para la construcción de la cultura viva. A mí me gusta ir cada vez que puedo a las bodegas de Caracolí, y yo me digo, si estuvieran en Londres serían parte de la Tate Gallery. Habían encontrado la manera de convertir esas bodegas en un gran centro de exhibiciones artísticas, en un gran centro de experimentaciones teatrales, de danza, ¿no? Eso sería un templo de la memoria de este país. Allí está, con esa estructura intacta, a la orilla del río, con solo un señor que se aburre cuidándolo desde hace 30 años y que muy generosamente abre a veces sus puertas para que uno vaya y lo mire. Semejante tesoro arquitectónico y de la historia a orillas del río Magdalena. Y vamos a Mariquita y veamos las bodegas del cable aéreo y del ferrocarril, totalmente abandonadas después de más de medio siglo, cuando deberían ser un centro cultural extraordinario, un centro de la memoria de la región y un centro del diálogo tan necesario entre el río Magdalena y la llanura y las altas tierras. Esa falta de diálogo que produjo, hay que recordarlo, la tragedia de Armero, la falta de conciencia que tenemos en las tierras bajas de lo que está ocurriendo en las tierras altas. ¿Cuántas cosas necesitamos? ¿Cuántas cosas que hicimos hemos abandonado? ¿Cuán poca conciencia tenemos de la hazaña que fue construir el cable aéreo que bajó la cosecha cafetera durante 40 años hasta el río Magdalena? ¿Cuán poca conciencia tenemos de la hazaña que fue tender esa red de ferrocarriles en los años 30 y en los años 40 y en los años 50, para que quienes más posan de modernidad lo único que hayan hecho sea desmontarla y dejar este país a merced de los derrumbes de las carreteras, ¿no? Yo creo que sin memoria no tendremos futuro, y recuperar la conciencia de la grandeza que tuvieron nuestros mayores va por lo menos a hacer que nosotros nos sintamos otra vez capaces de los grandes cambios y de las grandes aventuras históricas que un país como el nuestro merece. No es posible que la China haya sido capaz de sacar del hambre y de la pobreza y de la miseria a 800 millones de personas, a 1.000 millones de personas, y Colombia no tenga con qué alimentar a sus 50 millones de personas. Semejante país con esta riqueza, con esta biodiversidad, con esta riqueza de climas, con esta abundancia, ¿cómo es posible que la dirigencia de este país permita que la mitad del país esté pidiendo limosna o esté muriendo de hambre? Eso es una vergüenza, y a todos debería avergonzarnos y movernos a una transformación histórica verdaderamente grande. No la lograremos si no ganamos conciencia de lo que fuimos y en esa medida de lo que somos capaces.